Hola, hola, es un gusto para nosotros estar este día con todos ustedes. Hoy el tema estará muy interesante porque vamos a hablar de Maestro Jesús. Maestro Jesús es una energía muy bonita, muy sanadora y hay muchas personas que no saben cómo comunicarse con él. Entonces, por eso decidimos tocar este tema tan bonito. Nos decía nuestra compañera Sara que ella no sabe identificar cuando él llega a sus sesiones, a las sesiones que da de barras, pero estoy segura que él llega y se hace presente ahí, porque él en todas las sanaciones y en todas las terapias se hace presente y es súper amoroso y a veces nada más llega y se queda paradito viéndote desde un lugar de donde tú estás dando la terapia, nada más se te queda viendo y te dice, sigue. Entonces, pues sean todos ustedes muy bienvenidos y vamos a ver cómo se encuentran Dulce y Sara. Hola, chicas. Hola, bienvenidos a Espacio Mágico. Hoy quisimos hacer este podcast que tenga un contexto no religioso, que puedas conectar con Maestro Jesús independientemente de lo que creas o no, y que puedas escuchar a personas, como bien lo decía Azul, como Sara, que a lo mejor lo han sentido y no se han dado cuenta, y tal vez caches esa idea en que te des cuenta que sí lo has conectado, que sí has conectado con él, que sí has hablado con él, o actuado de alguna forma a través de este podcast. Esperemos que te guste, que estés iniciando este año de manera próspera y abundante, y quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Pues sí, justo este episodio es un poco distinto porque yo les comentaba que es un tema que se me hace muy interesante, pero que creo que al igual que yo, hay muchas personas que a veces no logramos identificar y que a lo mejor lo que conocemos es como esta parte religiosa que pues a lo mejor desde chiquitos como que nos fueron enseñando, nos fueron inculcando, pero en realidad no sabemos como el cómo conectar en realidad y escuchar a lo mejor la respuesta de Jesús, ¿no? O sea, yo me acuerdo que siempre he ido a la iglesia o las veces que iba a la iglesia era de ir y pues ves ahí y pides, o sea, como que estamos muy acostumbrados a pedirle a él ayuda y demás, conectando nuestra fe a que así va a ser, pero en realidad no sabemos qué tanto recibimos una respuesta o a veces no lo vemos como tan claro. Entonces, pues hoy justo vamos a conocer un poquito más de este tema de Maestro Jesús y pues con Dulce y con Zulma que nos van a explicar muchísimo a las personas que como yo no sabemos como tanto de cómo conectar con él. Así que muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, pues empezando, arrancando este año, queremos decirte que el enfoque que nosotros tenemos como angeloterapeutas, como lectoras de registros akáshicos, es que Jesús para nosotros es un maestro. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no existe en este plano físico, sigue enseñándonos y sigue ayudándonos a nivel energético. En nuestro caso, nos ayuda a través de las sanaciones. Al momento que hacemos sanaciones energéticas, tenemos los chakras, podemos conectar con Maestro Jesús, porque realmente te recuerdo que cuando nosotros hacemos sanaciones, no somos nosotros quienes las realizamos, son guías espirituales, maestros, ángeles, arcángeles, son ellos los que se cargan de hacer la sanación energética y nosotros únicamente somos el medio, somos el instrumento, somos la flauta a través de la cual ellos soplan el aire. Así es como vamos a estar viendo a Maestro Jesús en todo este podcast, ¿cierto, Azul? Muy cierto. Una vez, bueno, hace poco, de esas veces que uno dice, híjole, estaré haciendo bien las cosas. Él se vale mucho para darte mensajes de otras personas y por medio de películas, de canciones, al igual que los arcángeles. Estaba yo pensando, dije, ¿sigo o no sigo? Y me dice, me pongo a ver una película y esa película hablaba de
Moisés. Y le dice Moisés a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y le dice él, si yo soy un ser pecador y yo no merezco, le dijo, ¿por qué no tú? Entonces me quedé yo así de, ya sé que esto fue obra de ustedes. Dije, nada más que de ustedes, porque siempre que me ven que yo estoy como que sí, seguiré en este camino, no seguiré, siempre encuentra la manera de darse a entender con él, sí, vas bien, no dudes, vas bien. Eh, yo desde chiquita he tenido mucho acercamiento con él. Desde niña lo soñaba, platicaba con él. Tenía la... Nadie me dijo eso, pero yo lo hacía. Yo hacía el Señor, Diosito, Maestro Jesús, quien quiera, contésteme por favor, porque tengo esta situación, yo quiero respuestas. Entonces me decía, agarra la Biblia y ábrela, y ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces yo la abría y yo así de, aquí está la respuesta. Entonces era la forma en que se comunicaba conmigo. Ya después empecé yo a hacer meditaciones y en las meditaciones lo empecé a ver. Y me sigue hablando con parábolas. Maestro Jesús me sigue hablando con parábolas, siempre súper amoroso, muy, palabras muy suaves, con las cuales él se ha de entender conmigo. Y en las sanaciones igual. En las sanaciones es muy amoroso, nada más llega y se pone en un rinconcito ahí donde estoy trabajando, se me queda viendo, a veces me dice, hazle aquí, hazle acá, ponle las manos aquí, ponle las manos acá, o me dice, déjamelo a mí, yo lo voy a hacer. Entonces, yo me hago a un lado y él empieza a trabajar. Y yo sé que la sanación va a estar perfecta porque él está ahí y que no me va a pasar nada porque él está ahí. Entonces, y cuando me ha tocado hacer limpiezas que están fuertes, que las personas vienen súper cargadas, normalmente yo le hablo a Arcángel Miguel, Arcángel Metatrón y a Maestro Jesús. Entonces, cuando veo yo que llega él y digo, ya, me quedo tranquila porque sé que él va a hacer su chamba y lo he visto en la forma en que corre a todas las bajas energías que trae la persona. Nada más con un voltear a verlos y decirle, vete, ellos se dan la media vuelta y se van. Sea lo que sea, se cuadran ante él. Entonces, por eso siempre me gusta hablarle a él porque él siempre los corre. Y digo, yo estoy a salvo, gracias. Esa es una de mis tantas experiencias que tengo con él. Oye, Sara, y a mí me gustaría saber, para entrar en materia y que las personas sepan, ¿cómo, cómo te enseñaron a Maestro Jesús de pequeña o qué contexto histórico tenías tú de él? Porque, o sea, yo recuerdo que cuando era pequeñita, o sea, no sabía quién era Dios y quién era Jesús, porque ella, sabes, tu mamá te dice, mira, es Diosito, y entonces tú asocias que es un Diosito, pero no tienes la diferencia muy clara. Entonces, desde ahí partimos también para entender que hay personas que ni siquiera entienden la diferencia entre el creador y Jesús, ¿no? ¿Tú qué contexto histórico tenías? Sí, fíjate que yo creo que es algo que pasa seguido, o bueno, por lo menos a mí me pasó cuando estaba yo chica, donde vivía, es un lugar donde tienen, pues, santos, ¿no? Creo que en muchos pueblos son como santos a los que van y rezan y hacen como todas las festividades de los santos, ¿no? Entonces, en donde yo vivía, justo era así, estaba la Virgen María y el Señor San José, que son como los santos patronos de ahí, ¿no? Y siempre que íbamos a la iglesia, pues estaban ellos, o sea, estaban las figuras de ellos dos y la Virgen con el niño Dios, ¿no? Entonces, pues lo que dices es como, bueno, pero él quién, o sea, el niño Dios, ¿es el niño Dios quién? O sea, hasta después ya fue como, pues él es Jesús, o sea, es el hijo de María y de José, es Jesús, y entonces ya te empiezan como a explicar un poco más, pero yo durante muchos años que estaba chiquita era como, vamos a ir a la catedral y ahí está el Señor San José y la Virgen María, y el niño, Dios. Entonces es como un poco, o se te va haciendo un poco complicado.
ya después, pues como que ya más grande empecé a conocer mejor quién era, cómo había sido toda su historia, porque incluso mi catecismo fue como muy, muy, muy breve. Entonces, son como estas ideas que tienes a veces vagas de lo que aprendiste cuando eras chiquita. Aparte, creo que te lo dan cuando eres muy chiquito y como que después cuando creces se te olvida, siento yo. Entonces, era como el contexto que yo tenía, pues nada más. Por eso te digo que a veces como que no lo cacho mucho. Últimamente, pues sí, y te digo, cuando iba a la iglesia, pues era como que pedirle a él, a Diosito y todo, pero como Jesús, como Maestro Jesús, creo que, no sé, lo digo por mí, pero creo que no lo conocemos como tan a profundidad. Pero cuando creces y ya sabes toda esta historia, incluso hemos escuchado muchas historias acerca de él, ¿qué contexto tuviste o qué acercamiento tuviste con él? O a lo mejor a través de la oración, o a lo mejor pidiéndole por algo, por alguien, o no tuviste ningún acercamiento. Sí, o sea, ya después fue como empezarle a pedir y empezar a hablar con él de, a lo mejor para que me cuidara, para que me protegiera en ciertas situaciones que experimentaba o para que me ayudara a salir de otras situaciones en las que me encontraba. Entonces era tal cual nada más como pedirle a Dios, yo así lo pedía, este, y ya, o sea, lo que les comentaba es como que a veces las cosas se dan simplemente, sé que es porque, pues ahí está su mano, porque nada sucede sin la mano de él, pero no logro todavía, siento yo, que conectar como tan profundamente, como en el caso de lo que platicaba ahorita Zulma, de que lo escucha, de que habla con él, de que sabe y que se para a un lado. Yo hasta el momento siento que no he logrado conectar con tanta profundidad, pues. Sí, ahorita le vas a preguntar a Zulma, ¿en qué momento, Zul, de toda tu historia, porque no de tu etapa de angeloterapeuta, en qué Ujú. momento te diste cuenta de esa conexión que ya tenías con Maestro Jesús? Porque me imagino que también empezaste como Sara, de, pues sí sé que existe Jesús, y ahí está, pero ¿cómo te das cuenta que puedes tener esa conexión directa con Maestro Jesús? Y cómo y la segunda pregunta sería, ¿y cómo te das cuenta de esas señales, de cuando está hablando contigo en el día a día? Bueno, bueno, desde niña, mi mamá daba catecismo. Entonces mi mamá me platicaba mucho de él. Y cuando tenía 15 años, me acuerdo tan bien que lo soñé. Lo soñé que llegaban a mi puerta, tocaban la puerta de mi casa, yo abría y me decían que me invitaban a una fiesta, a una comida y que fuera a esa fiesta y que me estaba esperando el Señor, me decían. Y yo decía, el Señor, ok. Entonces que yo me salía caminando, no cerraba la puerta, me iba y yo miraba un montón, pero muchísima gente caminando hacia donde yo iba. Entonces llegaba yo a una casa que estaba grande, una mesa grandísima, y me decía, volteaba yo así a ver la cabecera de la mesa, y él volteaba y me miraba y me decía, ven, siéntate aquí. Y me sentaba a un lado de él. Y yo me le quedaba viendo, y yo decía, no lo puedo creer. O sea, es él, yo es él. Y yo empezaba a platicar con él y él me sonreía y así. Y yo me soltaba a llorar. De hecho, yo me desperté llorando porque dije, qué emoción, qué bonito. Pero cuando yo voy a una iglesia y le platico al padre, el padre me dijo que yo estaba inventando y que no podía haber hecho, no podía haber yo soñado eso, ni haber tenido esa comunicación con él, porque nadie era digno de ver el rostro de Jesús. Y me quedé yo así de, o sea, ¿cómo? No, no estoy inventando. Y tengo todavía el sueño súper clarito. Y yo así traía él una túnica roja con una manta blanca aquí así. Entonces yo me quedé así de todo.
triste porque dije, ¿cómo un sacerdote me puede decir eso? Dijo, bueno, está bien. Y la siguiente noche lo volví a soñar y volví a platicar con él. Entonces dije, no, esto ya no es normal, o sea, no estoy inventando. Hablé con otro sacerdote de otra parroquia y me dijo, qué emoción, qué afortunada eres. Me dijo, eres súper afortunada el poder tener esa comunicación con Jesús. Me dijo, no a cualquiera se le aparecen sueños. Y qué bonito que tú lo pudiste ver. Y le dije, ¿qué cree? Que un sacerdote me dijo así, así, así. Y me dijo, qué poca fe. Me dijo, ¿y se supone que es sacerdote? Y le dije, pues sí. Y me dijo, no le hagas caso. Me dijo, no le hagas caso. Tú sigue teniendo esa comunicación con él, así como la tienes. Me dijo, porque está tratando de comunicarse contigo. Me dijo, entonces, hazle caso a lo que te diga. Aunque sean sueños, me dijo, pero está tratando de comunicarse contigo. Y dije, ok, está bien. Entonces yo empecé a hablarle y a hablarle. En todo el día yo me la pasaba platicando con él, le pedía respuestas y me las daba de una o de otra forma. Entonces, cuando yo empiezo, ya después, en este camino espiritual, me entraron muchísimas dudas porque yo decía, ¿no estaría haciendo bien, estaría haciendo mal? Porque la religión, no, a veces muchas religiones no ven bien esto que nosotros hacemos. Y yo decía, "Ay, Señor, no te quiero fallar. Dios, no te quiero fallar". Y yo iba a la iglesia y me la acababa viendo y le decía, por favor, dime si es el camino, si es lo que tú quieres que yo haga, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Tú sabes que yo amo ayudar, me encanta ayudar. Y si tú me estás dando estos dones es por algo. Entonces, por favor, confírmamelo. Y me lo confirmaba de una o de otra manera. Entonces, cuando digo, ok, ya, voy a hacer a un lado los prejuicios y lo que me han estado enseñando durante tanto tiempo de que es por aquí y nada más por aquí y no tienes que voltear a otro lado porque si tú crees en otras cosas es pecado. Entonces dije, no, voy a intentarlo de esa forma. Entonces fue cuando empecé a estudiar más ángeles y cuando ya por medio de meditaciones ya lo empecé a ver en meditaciones, ya no fue en sueños, sino fue en meditaciones y ya pues ya él me contestaba, yo le preguntaba, me daba respuestas o me decía, esto está pasando por esto y por esto, por esto, ten paciencia, no te desesperes. Y yo así de, "Ah, gracias". Entonces, cada que yo hablo con él en meditación o simplemente así que ando haciendo mis cosas y le digo, Maestro Jesús, necesito de tu ayuda, fíjate que me está pasando esto y esto y esto. Y escucho la manera en que me empieza hablar y me empieza a decir, hazle así, o no te desesperes. Y precisamente en estos días he tenido unos días medios complicados en los que me sale mi lado humano y es así como que "Ay, quiero colgar a la gente". Y me dice él, tranquila, tranquila, no te preocupes, todo va a salir a la luz, tú tranquila, a ver qué te he enseñado. Y yo así, yo sé que me has enseñado paciencia, pero me dice, a ver, tranquila, relájate y déjamelo a mí. Entonces, así es la forma en la que él me contiene y la forma en la que yo tengo comunicación con él. Y la verdad que cada que yo platico con él termino llorando y cada que yo estoy en una meditación termino llorando, pero es un sentimiento de mucho gozo en mi corazón. Entonces, yo les invito a todas las personas que se den la oportunidad de conocerlo de esa forma, hablándole, hablándole así como estamos hablando nosotras, como si estuvieras hablando a un amigo, háblenle. No necesariamente tiene que ir a un culto, a una iglesia, a pedirle, porque lo van a escuchar. Pero él siempre me dice, cuando yo me pongo a hablar con él, me dice, ok, ya te escuché, ahora escúchame tú a mí. ¿Vienes por respuestas? Te las voy a dar. Y otra de las cosas que siempre me dice, que hacemos mucho los humanos, es, ay,
por favor, te pido que me ayudes, Maestro Jesús, ayúdame, yo necesito esto otro, y acá y allá. Y te dice, ok, te voy a ayudar, pero deja que yo actúe. No actúes tú, deja que yo actúe. Tú ya hiciste lo tuyo, ahora déjame a mí trabajar. Porque si tú sigues preocupada y afanándote, no te voy a poder ayudar. Entonces, deja que yo haga las cosas a como a ti te convengan, no como tú quieres. Entonces, a veces no nos gustan las formas en las que las hace él, pero es nuestro mayor bien. Entonces, es lo que él me ha dicho. Baja la guardia y déjame actuar a mí. Y es que creo que lo que acabas de decir va como no alineado a lo que hemos escuchado durante muchos años, ¿no? Esta creencia que se va inculcando de generación tras generación, porque lo que es ahorita de pude comunicarme con él o pude ver su rostro, generalmente se nos dice que eso no es posible, o sea, y que si llegas a ver algo así, pues no es él, ¿no? Entonces te van metiendo como más miedos a, a todo esto, que de verdad, o sea, qué importante es la guía que tú puedas llegar a tener en tu camino, porque a lo mejor si te hubieras quedado con lo que te dijo el primer sacerdote, pues no hubiera pasado todo lo maravilloso que pasó después, pero fue como, pues fuiste con otro y el otro te dio una visión completamente diferente. Entonces, pues sí, o sea, sí es para reflexionar el qué es lo que hemos escuchado, qué es lo que hemos creído y cómo esto no es la realidad, pues, ¿no? Sí. Pero como siempre he sido bien curiosa, siempre he sido de, no, no creo que nada más esto sea, o sea, tiene que haber algo más. Y fue por eso que dije, no, voy por una segunda opinión, no me voy a quedar con esto. Y gracias a ese sacerdote que me dijo, sigue comunicándote con él, sigue poniendo atención, háblale, no dejes nunca de hablarle y vas a obtener respuestas. Es por eso que ahora es parte de que esté aquí. ¿Y tú, Dul? Y otra de las cosas que hace Maestro Jesús es ayudarte a manifestar. Y a veces no te tienes que dar cuenta cómo te ayuda a manifestar, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando era pequeña era como muy creyente del niño de Atocha y las personas tienen la creencia que el niño de Atocha y Maestro Jesús son exactamente la misma energía, son exactamente lo mismo. Entonces yo de pequeña recuerdo que pedía y pedía y pedía, lloraba y así. Y la verdad es que muchas de esas cosas se cumplían porque yo las pedía como justamente a través del corazón. Y Maestro Jesús es una de sus funciones, ayudarte a manifestar. Y por eso también viene de la mano con este proceso de manifestar milagros y vemos muchísimas películas, ¿no?, que allá afuera hablan de Maestro Jesús que no tienen que ver con su historia donde tiene la crucifixión, sino de otros casos donde ha sanado a niños con cáncer, donde ha salvado a personas y no necesitas incluso pues decir su nombre, aunque su nombre realmente es muy importante. A mí me ha enseñado mi maestra de Kabbalah que el pronunciar simplemente su nombre ya matas 3000 demonios. Entonces, es un nombre muy bonito, es un nombre que tiene una codificación sagrada, digámoslo así, que tiene un contexto sagrado, que aunque podemos escucharlo en diferentes lugares como Emanuel o de manera diferente dependiendo del país o del contexto histórico en el que estés, sigue funcionando de la misma manera. Entonces yo creo que, por ejemplo, Sara seguramente ha tocado con él sin darse cuenta en alguna sanación o al pedir o al orar o al pedir por alguien, incluso al contactar un milagro. Ahorita que dices, y cuando estaba hablando Zulma, se me vino a la cabeza una experiencia que tuve hace varios años en donde vivía antes, ya muchos años. Estaba pasando por una etapa en la que como que desde chiquita veía cosas, pero mi cabeza de niña era como,
no racionalizaba qué era lo que estaba experimentando o viendo. Llegué a una etapa como a los 17, más o menos, en los que empecé como a sentir un bombardeo de cosas, y en esa ocasión yo dormía en un cuarto, me cambiaron de cuarto, y en el cuarto que yo llegué a dormir se potencializó todo. O sea, era de que me acostaba y volteabas al techo y veía muchas sombras, cómo se formaba la figura de un hombre y luego se difuminaba. Y luego se volvió a formar la figura de un hombre y se difuminaba. Pero eran muchos, o sea, y era, eso no me, o sea, me daba miedo, estas sombras que se formaban en el techo. Después empecé a ver unas luces que iban de los pies de mi cama hacia el closet, así pasaban nada más. Y empecé a sentir la energía de una mujer. Hasta ese entonces yo la identificaba algo así. Y hubo una ocasión en la que, como no entendía todo esto, me fui a acostar. Me acuerdo que me acosté del lado izquierdo. Y cuando me acuesto y cierro los ojos, yo estaba pidiéndole justo lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, que yo le decía, Dios, ayúdame y demás. Entonces yo le estaba pidiendo a Dios como de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que estoy experimentando y por qué? O sea, como ayúdame a protegerme y demás, ¿no? Cuando cerré los ojos, vi la cara de un hombre aquí enfrente, eh, con barba, como barba de candado, como así, ¿no? Y cabello un poco largo. Al ver la cara, abrí los ojos y dije, es de lo mismo que estoy viendo, pero eso no me dio miedo. O sea, hasta ahorita estoy como cayendo en cuenta que ese rostro no me dio miedo. Volví a cerrar los ojos y volví a ver la cara de este hombre. Y ya, abrí los ojos, me quedé un rato ahí como analizando de qué era lo que estaba pasando. Y al día siguiente, creo que fue, le platicé a mi mamá porque no me había animado a platicarle. Y le platicé a mi hermana, porque tampoco, o sea, como que cuando te empiezan a pasar, y ustedes me sabrán decir también, cuando empiezan a pasar como cosas que ya estás siendo más consciente de lo que estás viviendo, de lo que estás viendo, llegas a pensar muchas cosas. O sea, yo incluso llegué a pensar que tenía esquizofrenia, porque estoy viendo y experimentando esto, ¿no? Entonces ya por fin al día siguiente fue como, pues habla, o sea, porque si lo estás experimentando es por algo, pero no había caído en cuenta de este rostro, o sea, que cuando lo vi no me dio miedo. Entonces no sé si habrá sido él, pero justo fue como un empujoncito de, pues ya di, ¿no? O sea, externa lo que estás viviendo, porque si no, pues nadie te va a poder echar la mano, ni te va a poder ayudar, ni explicar, ¿no? Entonces, me acordé ahorita que estabas diciendo eso. Sí, Y da como mucho, dice Zul, perdón, seguramente en tus sesiones a Access, aunque no lo pidas, llega porque él es el experto sanador, es el que nos ayuda a sanar, sobre todo cuando son situaciones energéticas muy fuertes o puntos de interés. O en mi caso, digo que Maestro Jesús aparece cuando la persona realmente lo necesita, ¿sabes? O sea, y aunque no lo necesite, con que tú lo llames y pidas que te asista, pues ahí va a estar. A veces dice Zul, simplemente como observador cuando sabe que es un trabajo que pueden hacer los ángeles o interviniendo de manera directa cuando es algo mucho mayor. Pero yo hace un rato te preguntaba cuál era tu contexto histórico, porque justo tú nos decías, ¿no? Pues ya entendí que es el Hijo de Dios y como hablábamos en un podcast pasado, a veces el ser el hijo de Dios ya aquí te hizo un chip de, ay, es el hijo de Dios, entonces me va a juzgar, entonces igual no me va a entender, igual no me va a querer. Ya de ahí de lo que acabas de hablar, ya detectamos la primer creencia limitante que es, si lo veo tengo esquizofrenia, entonces mejor bloqueo verlo, mejor no lo veo para no estar loca, para no tener esquizofrenia. Entonces ya a partir de ese momento ya encontramos la primer creencia limitante y de ahí vienen muchas creencias colectivas que, como la que tú dices de, sí, yo conecto con, o como la que nos platicó su hermano, estás loca, no es posible. Yo escuché en un podcast, que de verdad dije, es broma,
pero bueno, hay que respetar lo que piensa cada uno. Pero ahorita que le diga Zulma va a ser cara de gua también. Que una chica dijo también que nadie podía ver la cara de Jesús y que entonces ella lo veía en caricatura, porque como nadie podía ver la cara de Jesús, pues ella era un ser especial por verlo a través de caricatura. Y la verdad es que también esa es una creencia limitante, ¿no? Puedes verlo en sueños, puedes sentirlo, puedes orar. Hay muchas formas. Yo siempre les digo, busquen su habilidad psíquica más común y seguramente ahí va a estar él y los ángeles y los arcángeles y todos los guías espirituales hablándote a través de ese medio que es fácil para ti. ¿Qué piensan? Es que es parte de la creencia limitante, como dices, nos han hecho creer que nadie es digno de ver a Jesús, que ni a Jesús ni a otros seres de luz. Eh, y otra de las creencias que nos han inculcado es que Él es castigador, que se enoja y que es iracundo a veces y que nos va a castigar. Y no es cierto, Él me dice, yo no castigo, yo no castigo. ¿Quién les dijo que yo castigo? Me dice, ustedes con sus propios actos son los que atraen luego la reacción o la acción que ustedes han hecho. O sea, si tú hiciste mal a una persona, lógicamente se te va a regresar. Dice, pero yo no lo hago, son ustedes mismos. Yo no soy un Dios castigador, yo soy un Dios amoroso que me gusta que ustedes estén bien y que tengan todo lo que quieran tener, siempre y cuando sea para su más alto bien y no les vaya a hacer mal. Dice, entonces yo no soy eso que les han estado diciendo. Y una vez me dijo, y a lo mejor aquí va a haber controversia, pero una vez me dijo él a mí, es que han escrito tantas veces ese libro que lo han ido deformando. Me dijo, y todo lo han agarrado para la conveniencia del ser humano. Me dijo, y no, yo no soy eso. Me dijo, yo quiero lo mejor para todos los seres humanos. Y me quedé yo así de, wow. Y otra de las cosas que también me ha dicho, y las primeras veces que yo estaba estudiando, entraba a la iglesia y era así como que, ay Diosito, mira cómo estás. Y yo, Señor, no miraba pues todo ensangrentado como los tienen así en las imágenes. Y una vez me dijo, hey, yo no soy ese, yo no soy ese, no me busques ahí porque yo no estoy ahí. Y me dijo, yo estoy bien, estoy en tu corazón. Esa imagen de sacrificio no soy yo. Me dijo, yo soy un ser amoroso, tú ya me conoces, conoces mi energía. Y le dije, sí. Me dijo, entonces no te preocupes, estoy bien. Y dije, ah, ok. Entonces ahora que entro a la iglesia es así como que, hola señor, y me pongo a platicar con él y empiezo ahí a platicarle todo lo que me pasa y así me contesta. Entonces, la gente va a decir, ¿cómo te contesta? O sea, ¿cómo puedo escucharlo yo? ¿Te habla así normal? Él te habla igual que los ángeles y los arcángeles y te habla telepáticamente. Es una de las formas que él tiene, hablándote telepáticamente. O sea, las ideas que se te vienen a ti a la mente, es él hablándote, pero él nunca ni te va a reprimir, bueno, reprender, perdón, no te va a reprender, ni te va a decir estás mal, estás tonta, ¿por qué hiciste eso? No. O sea, él siempre te va a hablar de una manera amorosa. Él no te va a atacar. El que se te vengan palabras de estás bien tonta, estás bien mensa, palabras así, es tu ego hablándote, no es él. Entonces, para que ustedes diferencien que es su ego y cuando es él hablándote. Cuando es él hablándote bonito y diciéndote, a ver, hija, te equivocaste, está bien, no te preocupes, hazlo de nuevo, o ya viste que no es por ahí, vete por otro lado, o esto no se dio porque te iba a hacer daño, pero mira, pasó esto porque es para tu mayor bien.
tranquila, todo va a estar bien. Ese es él hablándote. Entonces, aprendan a hablar con él y denle la oportunidad de que les hable. No nada más se agarran, pide, 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 y digan, ay, ya te hablé, ya te dije lo que quería decirte, ya ahí te encargo, ¿no? Te das la media vuelta y te vas y te pones a hacer algo. Estate tranquila y escucha lo que te tiene que decir él, porque de nada sirve que tú vayas o tú desde tu lugar te sientes y te pongas y platiques con él y no te enfoques en lo que le estás diciendo y lo dejas casi casi con la palabra en la boca. Entonces, déjalo que te hable, porque a él le encanta platicar con nosotros. A mí me dice, ay, humanos, humanos, siempre corriendo. O a veces me dice, acuérdate, porque cuando yo hago berrinche y me enojo por cosas que me pasan en el día a día, me dice, eres una humana viviendo una experiencia humana. Tranquila, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a estar triste. Me dice, tranquila, vívelo, reconócelo y ya, no pasa nada. Ok, está bien. Entonces, desde la oportunidad de conocerlo, es un ser súper amoroso. ¿Ustedes cómo lo Y este sienten, chicos? contexto, Zulo, o sea, de que el Maestro Jesús es enojón, pues viene de su vida, ¿no? De que él llegó de pronto un día y dijo, quiten a estos pecadores, ¿no? De la iglesia de mi padre, con justa Ajá. razón, porque como tú lo estás diciendo y él bien lo refiere, pues él era un humano viviendo una experiencia humana. Es imposible que humanamente no te enojes o que humanamente no te enfermes o que humanamente no tienes sentimientos, pero lo que él fue aprendiendo a vivir experiencia humana, incluso de esas historias también de cuando era pequeñito, llegó a quitarle o a desvivir a un niño y que María le dice, vuélvelo a la vida y intercede María para que ese niño que le había hecho enojar regresara a la vida en esa historia, pues era común, o sea, si tú lo piensas, pues era un niño humano en una experiencia humana con una divinidad que además esa divinidad todos las tenemos, ¿no? El chiste es que Jesús tenía ese gran poder de poder desarrollar esas habilidades psíquicas y llevarlas a un nivel que nosotros todavía no hemos aprendido y que nos falta mucho camino, mucho recorrido para poder llegar a desarrollar esas habilidades. Pero creo que de ahí viene esa creencia de que Jesús, no, Juan, recuerda que al momento que pues él trasciende de cierta forma, que trascendió de cierta forma, eh, pues cambia completamente su contexto, ¿no? Porque ya deja este cuerpo humano, deja esta experiencia humana y se vuelve un ser celestial. Recordemos que el creador, Dios, el universo, como tú lo llames, es una energía completamente amorosa. Es como nos dicen en los cuentos de hadas, ¿no? La energía más poderosa es el amor. ¿Y qué es esa energía más poderosa? Pues es el creador. Y Jesús viene de esa energía. Y entonces ahí está esa respuesta, si tenían duda de si Jesús es enojón. No, Jesús no es enojón. Y es que creo que viene también de o mucho de lo que vemos acá en lo que yo trabajo, es en los juicios, las limitaciones, las creencias que vas adoptando, pero que las vas escuchando. Y creo que durante muchos años se escuchaba el solo Dios puede juzgarte y Dios te va a juzgar. O sea, siempre la parte de Él te va a juzgar estuvo en el colectivo, o sea, pues sí, entonces pensamos que Él es como este juez castigador, o pensábamos que es como este juez castigador. Y luego lo empezamos a adoptar para nosotros, o sea, como empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Y algo que hemos visto acá es como de que es lo peor que puedes hacer, o sea, juzgarte tú a ti y etiquetarte y comprarte cosas a lo mejor que te han dicho es lo peor que puedes hacer porque entonces estás
como truncando tu proceso de evolución. Obviamente nos vamos a equivocar. El tema es que aprendemos de esto, ¿no? Y lo que dices ahorita, o sea, estamos viviendo una experiencia humana, una experiencia terrenal en la que venimos a aprender y a evolucionar. Y pues obviamente, o sea, va a haber cosas que yo digo que todos los días aprendes algo nuevo. Hoy justamente estoy aprendiendo cosas nuevas y es bien bonito, o sea, escucharlas hablar con esta familiaridad que a lo mejor a muchas personas nos hace falta como conectar con esta familiaridad con él. Creo que yo lo he avanzado muchísimo con otros seres, pero creo que es por lo mismo, o sea, se tenía como esta barrera de no puedes acceder, ¿no? Sí, es que no, es lo que nos han hecho creer que no podemos acceder a él fácilmente y es de lo más fácil que podemos hacer y que él está ahí 24/7 siempre para escucharnos y para hablarnos y es un padre súper amoroso. A veces que yo en las situaciones más complicadas, ay, me enojo, hago berrinche. Y señor, ¿hasta cuándo me vas a tener así? Me dice, yo no te tengo así. Yo no te tengo así. Eres tú con tus pensamientos que estás así. Me dice, les gusta mucho tirarse al drama. Me dice, la vida no es tan difícil, la vida no es tan complicada. Mira. Y me empieza a platicar y yo así de, ya, empieza a volver la tranquilidad y la paz en mí. Y digo, gracias, me hacía falta platicar contigo. Eh, lo malo es que a veces las personas piensan que para poder hablar con él, porque me ha tocado muchas personas así, que me dicen, es que no, yo tengo que ir a la iglesia para poder escuchar su palabra, para poder hablar con él, para poder ir en karma a una banca y hablar con él. O a veces hasta se sienten mal que porque no fueron a escuchar a misa, ¿no? Y es que yo me siento mal porque no fui a escuchar misa. Y yo les digo, a ver, o sea, lo traes aquí, está dentro de tu corazón, ahí háblale. Nada más con que te sientes y te toques el corazón y le digas, Señor, te quiero escuchar, sé que estás aquí, con eso ya es más que suficiente para que tú te pongas a hablar con él. No necesitas ir a un lugar especial para que él te escuche o para que tú lo escuches. Dense la oportunidad de hablarlo desde el corazón con él sin necesidad de tener que ir a un lugar en especial a hablar con él, porque es muy bonito y van a ver que la comunicación entre él y ustedes va a fluir muy bien, pero háganlo, anímense. Y yo sé que son creencias que a veces las traemos bien arraigadas, que decimos, no, no, quién sabe de qué está hablando esta loca, sí tengo que ir a ese lugar, a hablar con él. Bueno, está bien, si lo quieres hacer, hazlo, no hay ningún problema, hazlo. Pero cuando de plano te impida ir por una enfermedad o porque te queda lejos o porque no tienes tiempo, desde donde estés, desde ahí háblale y él te va a escuchar. Él siempre está dispuesto a escucharnos. ¿Cómo ven, chicas? Sí, yo creo que Maestro Jesús, una de las formas, como decía Azul, es de corazón a corazón. Uno de los ejercicios que enseña Dorin Virtú es cerrar tus ojos y conectar desde tu corazón hacia su corazón, imaginando cómo tú veas a Jesús, porque también el cómo tú lo veas, no importa, no importa cómo lo veas, si lo ves de blanco, si lo ves de rojo, sí, y conecta de corazón a corazón y ahí tendrás esa energía si es que quieres hacer un ejercicio práctico con él, ¿no? Y pues yo diría que, pues recapitulando todo lo que hemos dicho, como bien lo decía Zulma, Maestro Jesús te enseña paciencia, porque es una de las virtudes. Maestro Jesús te enseña a conectar con Dios, con el universo, con el Creador, con tu Padre Celestial. Maestro Jesús te enseña milagros, porque es el experto en milagros, ¿no?
como lo que te comentaba hace un rato. Jamás, y siempre lo decimos en este podcast, jamás dejes a tus médicos, jamás dejes a tu psicólogo, porque la terapia energética no cura, ¿no? Una cosa con la otra, pero puede acelerar. Y Maestro Jesús, si tú confías que hace milagros, puedes ver que efectivamente hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿no? Y Maestro Jesús te ayuda a perdonar, que es una de las principales funciones de Maestro Jesús, el poder aprender a soltar a tus hermanos, a ver a las otras personas como tus hermanos. Y justo una de las cosas que enseña es mirar a los otros sin juicio. Cuando nos habla a nosotros, que nos habla en parábolas, como ya lo decía Zulma, es ver al otro, pero sin juicio. Si te quitas esa capa de lo voy a juzgar, y lo ves tal cual es, que es la parte más difícil de ver a otro ser humano, verlo tal cual es, y ahí aprendes a conectar con la energía celestial. Creo que ese sería un paso que enseña Maestro Jesús para poder llegar a trabajar en conciencia, el ver al otro tal cual es, sin juicio. Sí, otra de las cosas que me ha enseñado él, ahorita que decía Dulce, ve a las personas sin juicio, me dice siempre cuando una persona hace algo que a mí me hace pues enojar o que digo, es que no entiendo a esta persona, me dice, a ver, ponte en los zapatos de ella, qué es lo que está pasando con ella para que ella reaccione así, qué es lo que tiene ella en su mente y en su corazón para que ella esté comportándose de esa forma. Y me dice, ¿ya lo viste? Y así dice, "Ujú, ya lo vi, ok, entonces no juzgues, no juzgues porque tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Entonces así como que está bien, señor. Y me ha enseñado a ver a las personas desde esa forma. De si no me gusta el comportamiento de alguien, me dice, mira su dolor. Y algo que leí el otra vez de una canalización que hizo una persona que decía él, me quedó súper grabado y ahora cuando lo veo digo, ah, tiene razón. Dice él que detrás de cada persona iracunda, amargada, hay una persona muy herida. Dice, hay una persona muy herida que ha sufrido mucho. Entonces, mírala con ojos de compasión para que en lugar de juzgarla y criticarla y decir, ah, vieja amargada y que no sé qué, dice, no, detrás de esa persona hay mucho dolor. ¿Qué tuvo que haber pasado esa persona para que se hiciera así? Entonces, no la juzgues. Y cuando lo leí dije, tiene mucha razón. Y ahora trato como pues de irlo aplicando, no les voy a decir que lo aplico a diario porque a veces se me olvida, pero cuando me cacho es así de, ah, sí, ya me acordé. Dijo, ok, lo está haciendo, sus razones tendrá, sus monstruos traerá, porque todos traemos monstruos, y pues no queda más que pues, enviarle luz y mucho amor incondicional, que es parte de lo que él hace, amor incondicional en el corazón de las personas, y ya, para no vivir en guerra todo el tiempo. Sí, pues vamos cerrando este espacio. Esperemos que te haya servido esta información, que este año que inicia justo conectes con la energía de Maestro, porque es un año de introspección espiritual, es un año de conocerte a ti mismo, de conocer qué es lo que tú quieres espiritualmente, en qué quieres creer, para dar ese salto el próximo año donde tienes que estar con la mente puesta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente necesito para dar ese salto cuántico? Yo siempre les digo que son saltos cuánticos y con qué estoy sostenido, sostenida a lo mejor
de la mano de Maestro Jesús, que mejor que ojalá te sirva esta información, que conectes con él y que puedas sentir ese apapacho amoroso que tiene Maestro Jesús. Chicas, ¿algo más que quieran decir? Pues nada más que justo estos episodios están creados para nosotros y para ustedes, para que expandan su conciencia, que es algo que mencionamos en cada episodio. Y creo que es un muy buen episodio para arrancar el año porque justo es conectar con la energía del Creador, la energía de Jesús y la energía del amor hacia nosotros y hacia los demás. Entonces creo que es un episodio muy bonito. Esperemos que les guste mucho. Acuérdense de dejarnos sus comentarios y de compartirlo con alguien si creen que esto puede ser de contribución para esa persona. Pues es un gusto haber podido compartir esta información con todos ustedes. Desen la oportunidad de aplicarla y compártanla y hacer el trabajo de poder hablar con él, que no cuesta nada de trabajo. La verdad es que él es súper accesible. Entonces, háganlo, pruébenlo y van a ver que les va a funcionar y van a ahorrarse muchas angustias. Entonces, pues espero y les guste, les haya gustado este episodio. Denle like y suscríbanse, que nos ayudan mucho. Fue un gusto haber compartido con ustedes toda esta información. Síguenos en nuestras redes sociales, Espacio Mágico, Espacio Cero Mágico en Instagram y recuerda escribirnos a espaciomágico444 @gmail.com. Como ya te habrás dado cuenta, estamos sacando todos los episodios que nos han pedido, han estado aquí en Espacio Mágico. Entonces, escríbenos tu historia, escríbenos de qué quieres que platiquemos o si tienes algún otro tema de interés, estamos abiertas a escucharte. Que pases un excelente día, sea la hora en la que nos estés viendo. Bye. Bye.